Chicos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe. Muy buenas tardes, Camila, ¿cómo estás? Buenas. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, Julián, ¿cómo estás? Chicos, vamos prendiendo las cámaras. Sofía, prendes la cámara. Marcelo, Emerson. Listo, chicos, entonces vamos a empezar clase en el día de hoy. Muy buenos días nuevas tardes para todos. La clase pasada estábamos viendo las formas de protesta y todo este asunto en cuanto a las huelgas, las marchas y todas las inconvenientes que pues están teniendo en contra de la autorización de los derechos humanos. Porfa, chicos, no apaguemos la cámara. Laura, prendes la cámara. Prendemos las camarillas, porfa.
A ver. Y estábamos viendo en la clase pasada pues todo este asunto. Chicos, ¿se acuerdan ustedes cuáles son las 3 formas de manifestación que les explicaba yo a ustedes en la clase pasada? Marcha, huelga y disidencia. Y la disidencia. ¿Quién me explica qué es la disidencia? Es una de las poquitas más complejas para explicar. Es una expresión formal de un desacuerdo. ¿Y cómo se manifiesta? Mm, No, eso no sé. Listo, chicos, O para que sea, lo es tengan. como se hace presión al Estado o sea, sin provocar violencia. Digamos, lo que usted explicaba de los taxis que estaban en una carretera y hacían trancón en forma de protesta. Sí, muy bien, Marcelo. La disidencia es esa forma de protesta en la que hay un incumplimiento de la norma, pero sin demostrarlo, lo de Marcelo decía los taxis. Los taxis no se pueden parar porque el parar en vía pública genera un comparendo, entonces andan más despacio. Ustedes han escuchado mucho, yo creo que muchas veces, el año pasado también hablamos sobre Gandhi. Gandhi logra la revolución de todo un país con el sentido de disidencia. Disidencia es, yo hago un acto el cual no afecte a nadie, porque no es de violencia en ningún aspecto así, pero demuestra mi descontento. Entonces Gandhi hizo la tal marcha de la sal. La marcha de la sal era un lugar donde pasaban los camiones cargados de sal para llevarlas a otras partes del mundo, y él dijo, vamos a hacer una marcha ahí. La disidencia de él fue esa, y las personas que trabajaban en ese lugar dejaron de trabajar en protesta de disidencia. Entonces, toda esta fue una revolución que él generó desde la disidencia. Disidencia es el desacatar una norma establecida sin violentar una ley, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos, que estamos cansados pues como de toda la opresión del gobierno. Una manera disidente de protestar es nadie va a trabajar. O sea, no vamos a hacer protesta, no vamos a marchar, ¿no? Solo, bueno, sí vamos a hacer protesta porque eso es una forma de protesta, pero me refiero es no vamos a marchar, no vamos a hacer huelga, no. Simplemente nadie va a volver a trabajar, ni transportadores, nadie. Eso hace que un país colapse. Y eso es una forma de disidencia que es mucho más fuerte tal vez que salir a marchar y dicen por ahí vulgarmente tirar piedra y bolear, romper vidrios, ¿sí? Es una cuestión más significativa. Chicos, a raíz de ese tema vamos a ver un tema nuevo hoy, que es la causa la causa de los problemas en Colombia, a mi parecer. Esto es muy personal, pero el tema lo abordamos como corrupción causante de los problemas del país, ¿listo? Entonces vamos a ver una pequeña presentación que nos habla de este tema y quisiera que viéramos unos elementos a manera de crítica, chicos. Me gustaría incentivar en ustedes ese aspecto crítico de analizar su realidad y y su entorno, para que ustedes también tengan la habilidad de cuestionar y saber qué pueden exigir y qué no pueden exigir. Entonces, el tema de hoy es la corrupción o corrupción como causante de los problemas del país. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a verlo desde 3 puntos, 3 aspectos. El primero, ¿qué es la corrupción? Vamos a verlo desde la definición etimológica. Me llamó mucho la atención, se los comparto pues esta definición. Vamos a ver los actos de corrupción y casos de corrupción. Chicos, quiero que hagamos este ejercicio. ¿Qué es corrupción? Pero no desde la definición política, sino desde la definición de la palabra. ¿Saben qué es corrupción? Que se corrompe, por decirlo así. Sí, muy bien. Me estás dando una variación de la palabra, pero dame un sinónimo para poderte entender. Pues, no sé. Sí, o sea, sí sería como corromperse, ¿no? O sea, Sinónimo de corromper. Listo, chicos. ¿Quién más? inmoralidad.
Vale, pero eso es desde el ámbito político. Les digo como desde la definición etimológica de la palabra, como la definición más básica, el corromper también hace referencia al dañar. Cuando una manzana, hoy en día pues se sería considerado un arcaísmo, una palabra que casi no está en uso, pero antes cuando una fruta se dañaba, no se decía que se dañó, o sea, se dañó la fruta, no, esa fruta está corrompida, esa fruta está, eh, tiene virus, o por ejemplo cuando la caries corroe o corrompe los dientes. Entonces, de ahí viene la palabra corrupción. La palabra corrupción viene del dañarse. Entonces, quisiera que, que en un primer momento viéramos esa definición. Me parece muy apropiada, porque todos sabemos que es corrupción política. Ahora sí, el que quiera participar, ¿qué es corrupción política? Como para entrar como en el debate o en la conversación. ¿Qué es corrupción política, chicos? Para ustedes. Uribe. No, no sea tan específico, Emerson. Oh, mentiras. Otra definición. Pues dañar la política de un país, ¿no? Listo, dañar la política de un país. Muy bien, Sebastián. Puede ser hacer alguna ley que hace al pueblo creer que es beneficio para ellos, pero realmente es beneficio para los corruptos, o sea, los de alto mando. Excelente, Emerson. Eso es corrupción también. ¿Sí? Profe, Dime, Julián. ¿sería el mal uso del poder? El mal uso del poder es corrupción. Muy bien. Entonces, chicos, quiero que entendamos una cosa. A nivel etimológico, es decir, etimológico es desde la raíz de la palabra, pero yo avanzo acá para que lo puedan ver ustedes también. La palabra corrupción, mira, aquí la tenemos la definición, me la robé el diccionario, se refiere a algo que se ha echado a perder, que pasa a un estado de pudrición o perversión, alterándose las propiedades básicas y pasando a ser mucho más turbias y negativas. Esta es la definición etimológica. Si ustedes se dan cuenta, no hay una directa influencia a lo político. Pero si ustedes entran a ver en teoría qué es corrupción, o sea, entramos a ver qué es corrupción en el país o en todos los estamentos, porque no solo se da en política, por lo general nosotros asumimos corrupción a nivel político, pero hay corrupción en otros estamentos, hay corrupción también en lo que es, por ejemplo, en las ventas, en las empresas, ¿sí? En lo que son servicios públicos. ¿Mm? Todo esto, todos estos estamentos, todas estas entidades tienen ciertos grados de corrupción. Y si ustedes lo analizan o lo entienden así, es curioso entender cómo la definición le apropia la palabra y le otorga como todo un sentido. Cuando una persona es corrupta, es una persona que está en pudrición, en perversión, está alterando la propiedad básica y pasando a ser algo más turbio y negativo. ¿Sí? Sí me hago entender lo que quiero que hagamos con la definición y lo que quiero que entendamos por corrupción. Corrupción es todo aquello que se está dañando, que se está pudriendo, ¿sí? Por eso a los corruptos les dicen ratas, porque pues todo este tipo de personas es la podredumbre de un gobierno decadente. ¿Listo? Esta es la definición etimológica. Esta copiémosla, por favor. Esta sí es la definición más apropiada para la corrupción desde el ámbito que lo estamos viendo. Entonces, es el abuso de poder. Corrupción política es el abuso de poder para sacar un provecho, generalmente económico, que no responde a las funciones que ese poder asigna. Chicos, esta sí es la definición. Cópienla. Pero entonces, si ven lo que les decía, entender esta definición política tiende a ser un poco limitada, porque nos dice, es que usted no está cumpliendo sus funciones y lo que usted está haciendo, pues, es una implicación a que usted sea una persona que está malversando fondos y se está robando la plata. Sí, eso es corrupción, pero no nos hacen la definición un poco más certera en la que nos dicen, hombre, está haciendo referencia a que algo se está pudriendo, que algo se está dañando, que algo está mal. ¿Sí? Problema de Colombia, y lo digo como ciudadano, no lo digo como docente, es que nos acostumbramos a que lo malo es algo así. Nosotros abrimos el periódico o vemos noticias y todos los días, o sea, no hay día en que el noticiero no saque una noticia de corrupción. Todos los días. Pero nos acostumbramos. Ah, sí, ese es un ladrón. Ah, ese es un pillo. Ese es no sé qué. Pero todos los santos días siempre hay un caso de corrupción. Listo, chicos, espero que ya hayan notado la definición. Sigamos entonces.
¿Qué actos de corrupción existen, chicos? Los actos de corrupción los han clasificado desde diferentes estamentos y desde diferentes puntos en el cual pueden ser entendidos. Entonces, el primero, adelante. Una de las primeras formas de corrupción es la extorsión. Entonces, al amparo de altos cargos en la función pública o privada para obligar a otras personas a hacer cosas más allá de sus funciones. Entonces, la extorsión no es simplemente que yo le secuestro o le robo una cosa y le pido rescate por eso. No, la extorsión también es que la extorsión o chantaje es una forma en la que los políticos corrompen el gobierno a través de presión social o presión pública para que se hagan ciertas cosas. Un ejemplo, o usted me hace este favor, hablando a nivel político, usted me hace este favor o yo publico estas fotos que yo tengo sobre usted. O usted me hace este favor o me colabora con esta plata o aprobando esta ley, o yo saco a la luz pública todos los negocios turbios que usted tiene. Entonces, todo esto hace parte de la corrupción, de mantener ese andamiaje en el que todas las personas pues mantienen como este status quo. Otra de las formas de corrupción es la falsificación de las adjudicaciones públicas con contrataciones falsas y por fuera de las vías que la ley impone. Chicos, esto es la dedocracia, lo que nosotros, de ahí viene la palabra dedocracia, en la que los funcionarios públicos eligen cargos o eligen posiciones de gobierno por dedo. Entonces, este es mi amigo, mi primo, mi familiar, mi amigo. Venga, este man es bueno, pongámoslo ahí de concejal. No, pero es que él no ha hecho una elección popular. No, pero déjenlo ahí, déjenlo ahí. Entonces, esta es la falsificación de adjudicaciones públicas, en la que muchos mandatarios se dan a la tarea de elegir a ciertos colaboradores por medio de favoritismos. No es que este me conviene, es que este es amigo, este es primo, este me ayudó en las elecciones. Y ustedes lo han visto, chicos, y pues ustedes ya están en 11, lo van a ver cuando salgan, que muchas personas se mueven a raíz de eso. Si usted me colabora con votos, yo a usted lo pongo a trabajar conmigo. Y la gente, uy, no, por esos votos yo sí le hago, hijo de madre, y le colaboro. Lastimosamente es la forma en que funciona nuestro país. No debería ser, pero funciona. Por ejemplo, yo no estoy hablando mal del alcalde actual, no, estoy diciendo, o sea, es decir, no solo él, muchos alcaldes funcionan así. Pero yo recuerdo que cuando estaban en estas campañas políticas, mucha gente decía, es que yo ayudo a este fulano porque me prometió un cargo, porque me prometió tal cosa. Y uno puede evidenciar que estas personas que hicieron esa campaña política efectivamente están ostentando esos cargos públicos, ¿sí? O esos cargos políticos. Entonces, hay como este tipo de tipos de corrupción. El otro es el tráfico de influencias. Entonces, utilizando los beneficios o las amistades en los cargos jerárquicos para favorecer o perjudicar causas o proyectos. Entonces, el tráfico de influencias es otra forma de corrupción, chicos, en la que las personas de alguna manera atribuyen o favorecen a ciertas personas de las cuales pueden tener un beneficio. Entonces, yo lo subo a usted de concejal, pero si usted me favorece a mí en esto. Ustedes de pronto que han visto todas estas novelas o todo este periodo de Pablo Escobar, se habrán dado cuenta, chicos, que mucha de la influencia y el poder que Pablo Escobar logró tener fue a raíz de este tráfico de influencias. Pablo Escobar favorecía a ciertos candidatos políticos, pero a raíz de que ellos también le favorecieran a él en las intenciones que él tenía. Entonces, el tráfico de influencias es todo este movimiento en el que las personas necesitan de otras para contribuir y aportar a las decisiones que está tomando. El siguiente, chicos, el uso, permítanme un segundo. Uy, se me fue la mano. El uso ilegal o con malas intenciones de los bienes. Este es el que más... Este es el que más se ve en nuestro país, con todo este tipo de malversación de fondos, con todo este robo constante que hacen. Sí, esta es otra forma de corrupción en la que constantemente están desapareciendo la plata. Las personas o los políticos se dan a la tarea de que reciben, no sé, 1.000 millones de pesos. Por ahorita lo vamos a ver en un videito pequeño que tengo, que son 1.000, 2.000 millones de pesos y ellos desaparecen toda esa plata y resultan pidiendo más plata.
Entonces, esta es la malversación de bienes. Y el último, la falta de ética. Este es el que por lo general inunda todo el gobierno y todas las entidades públicas, chicos. Sobre todo en altos niveles jerárquicos, es delito que un funcionario vea un ilícito y no lo denuncie o advierta. Algo así como que si a mí no me afecta, pues yo no lo voy a mencionar. Entonces, toda esta influencia de la falta de ética, de la falta de movimiento, de la falta de expresión, se garantiza desde esta parte, chicos. Vamos a ver los casos de corrupción. Vamos a verlo a través de un videíto. Permítanme un segundo, por favor. Muy perdón. Es un video muy cortico que nos muestra los 5 casos más relevantes de corrupción en estos últimos años en Colombia, el país del Sagrado Corazón, por Dios. Son los 5 casos de corrupción. Estos son los 5 casos de corrupción más sonados de los últimos años. Los Nule, el desfalco que protagonizaron Manuel, Miguel y Guido Nule, le dejó un hueco a Bogotá de 156.000 millones de pesos. Las irregularidades que se presentaron en el contrato firmado entre el IDU y la Unión Temporal Transvial para la construcción del Transmilenio de la calle 26 salpicaron a concejales y al entonces alcalde de la ciudad, Samuel Moreno Rojas. Interbolsa. En 2012 la comisionista fue intervenida por el gobierno. Rodrigo Jaramillo, cabeza de Interbolsa, fue condenado a 7 años de prisión. Chicos, se me olvidaba decirles, por favor, vamos apuntando estos casos para tenerlos ahí dentro de la temática de este día, ¿listo? Entonces, recordemos, el primer caso más sonado fue el de los Nules sobre el robo de... Revolvamos un poquito, ya no se me olvidó la cifra porque es que no fue cualquier... Estos son los 5 casos de corrupción más sonados de los últimos años. Los Nule, el desfalco que protagonizaron Manuel, Miguel y Guido Nule, le dejó un hueco a Bogotá de 156.000 millones de pesos. 156.000 millones de pesos. Las irregularidades que se presentaron en el contrato firmado entre el IDU y la Unión Temporal Transvial para la construcción del Transmilenio de la calle 26 salpicaron a concejales y al entonces alcalde de la ciudad, Samuel Moreno Rojas. Interbolsa. En 2012 la comisionista fue intervenida por el gobierno. Rodrigo Jaramillo, cabeza de Interbolsa, fue condenado a 7 años de prisión domiciliaria por los delitos de manipulación fraudulenta y administración desleal. Los inversionistas de la ya inexistente empresa perdieron 340.000 millones de pesos. Dinero que alcanzaría para dar más de 6.000 viviendas gratis. Bolsillos de cristal. Uno de los casos de corrupción más aberrantes que salieron a la luz pública ocurrió en La Guajira en 2016. Políticos y funcionarios de manera sistémica y constante se aprovecharon de los recursos destinados para la educación, la alimentación y la salud de los niños del departamento. La Fiscalía detectó peculado por más de 1.400 millones de pesos en contratos con el ICBF, facturación falsa por 22.000 millones de pesos en megacolegios y más de 12.000 millones de pesos en la construcción del acueducto y alcantarillado del corregimiento de Camarones. Reficar.
La modernización de la refinería de Cartagena es uno de los desfalcos más grandes de la historia de Colombia. De los 4.000 millones de dólares que se suponía iba a costar la obra, terminó costando 8.000 millones de dólares. Es decir, CBI, la firma encargada de la construcción de la obra, incurrió en un sobrecosto de 4.000 millones de dólares, dinero suficiente para comprar la Fórmula 1. Las investigaciones en este caso continúan, pero todavía no hay ninguna sanción. Colombia hace parte del bloque de más de 10 países en los que la constructora brasilera realizó sobornos a funcionarios públicos para ganar contratos. En nuestro país, la firma pagó coimas por cerca de 11 millones de dólares, pero obtuvo ganancias por cerca de 50 millones de dólares. Dinero suficiente para adelantar los planes de inversión en impulso y desarrollo para los 50 municipios más pobres del Pacífico. Listo, chicos. Entonces, sí vimos estos 5 casos y cómo constantemente se están dando todos estos procesos de corrupción. Ahora, vamos a terminar la clase. Ya nos queda poquito. Tenemos unos análisis de unas caricaturas en las que se nos evidencia todos estos asuntos o todas estas ideas de política. ¿Sí? Eso. Y quiero la interpretación de ustedes. Viendo la imagen, ¿ustedes qué interpretan? A Duque. ¿A quién? Al Duque. Al Duque, muy bien. Pues no sé, pues que la corrupción se está comiendo el país, Muy bien, Sebastián. literal. Que poco a poco quiere más, o sea, cada vez quiere, no sacia como su hambre, por decirlo así. Ujú. Muy bien, Santiago. Chicos, ¿qué interpretan de esta imagen? Porfa, participemos todos. Alejandra García, ¿qué interpretas de la imagen? Alejandra no está. Puede ser cualquiera, ¿no? Pues sí. Sebastián, regálame tu interpretación, porfa. Pues que, digamos, es el proceso de una persona, o bueno, un grupo de personas que quiera utilizar la corrupción como para llegar a ganar más de lo que va, de lo que merece, me va a entender. Digamos, cuando entran como una persona normal o entran con déficits en cosas y poco a poco van teniendo más y más debido a la corrupción. Y al final, cuando salen, pues ya se ve que pues consiguieron tanto y uno no sabe cómo. Ujú. Muy bien. Emerson, escucho tu interpretación. Que en la corrupción, más que todo en la política, inicia una persona que se hace ver con necesidad, falta, y hace creer al pueblo que es un hombre honrado. Pero entonces cuando va progresando cada vez más, dinero ilegal. Sí, señor. No sé si ustedes han escuchado ese dicho popular que entró con muy buenas intenciones, pero salió robando. ¿No lo han escuchado tal vez? Que ese candidato político entró con muy buenas intenciones, pero salió robando. Esta es una imagen que pues nos presenta como todo este asunto. ¿Por qué lo quiero presentar así, chicos? Porque pues ya expuse algunas de las características de esto, pero es una realidad que nos va quejando. Al menos, se va a decir, profe, pero pues cambiar el mundo es muy complicado. Sí, pero al menos tengámonos una visión de que al menos no nos engaña. O sea, yo voy detrás de eso. O sea, el hecho de quienes lo estén haciendo mal no quiere decir que yo me esté comiendo el cuento. O sea, que, ay, sí, están ayudando a los niños por allá en el Amazonas. Ah, hombre, no me crea, por ejemplo, esta imagen. ¿Qué interpretamos de esta imagen? Que a veces la gente, ay, sí, como ayudan a la gente. Entonces uno entra como a un debate en ese punto. Catherine Arteaga, ¿quieres participar, por favor?
¿Qué deducimos de esta? Sí, señor. Sí, de aquí en adelante vamos a terminar haciendo análisis de caricaturas en las que se presentan todos los asuntos de corrupción. Ahora que te escucho. Pues que digamos, o sea, no es que haya bueno, no es que en sí sea solamente casos de desnutrición o casos de violencia o casos, ¿sí me hago entender? Sino que a raíz de la corrupción que pasa en el país, se tienen que tomar, o sea, llegan a hacia esos extremos que generan pues la muerte pues, de los niños de ese grupo indígena. Pienso yo, ¿no? Muy bien, sí, muy bien, Sebastián. Contento nos describe por el chat. Pues que los males del país son generados por la corrupción. Sí, pero esta imagen es un poco más concreta. Les comparto también, chicos, porque responde a toda esta problemática de lo que ustedes vieron, lo de los bolsillos de cristal. Se apuntaron en lo de las 5 casos de corrupción. Los bolsillos de cristal fue un acontecimiento en el que se presentaba y se justificaba que se le estaba otorgando a estos niños alimentación, se les estaba otorgando salud, todos los beneficios que se podía aspirar porque la plata la hubo, pero la corrupción no dejó que esa plata llegara. No sé si ustedes han visto esas imágenes también que muestran como ese filtro, que entran 100 millones al gobierno, el gobierno le pasa a los gobernantes, a los gobernadores 50, los gobernadores le pasan a los alcaldes 25, los alcaldes le pasan a los funcionarios públicos 50 y los funcionarios públicos le pasa al pueblo por ahí 1 o 2 milloncitos. Pero toda la plata se quedó entre las manos de las personas. Por eso se llama bolsillos de cristal, porque no se supo dónde quedó toda esa plata. O sea, los niños no la usaron, pero tampoco se supo dónde está esa plata. Listo, chicos. Este es el que habla de lo de los bolsillos de cristal, chicos. ¿Qué interpretamos de esta imagen? Pidamos el favor a otra persona. Laura Cortés, ¿me regalas tu interpretación, por favor? No sé. Que, pues que solo se está robando la plata y que a los niños no les está dando nada. Ayúdame tú, yo te hago las preguntas y tú me vas ayudando. ¿Qué le está mostrando, qué le está dando, qué es lo que se está visualizando en lo que le está dando al niño? Pues un dibujo. Ajá, esa es la crítica, Laura. Estos benditos estaban cogiendo y le tomaban a los niños fotos con la comida. Entonces, un ejemplo, necesitamos evidencia de que usted se entregó a esos mercados. Paraban Pensando al que era niño. verdad que le daban la comida. Exacto. Posaban para la foto. Entonces al niño le ponían un pollito, una carnecita y el que sigue. Entonces el mismo plato, pero con diferente niño. Pero comida no le daban. No, comida no. Pues, ¿para qué? Si ya posó para la foto. ¿Sí? Esa era la cuestión. Por eso es que él aparece ahí. Toma, te lo acabo de dibujar y mi desayuno. ¿Sí? Entonces ahí es donde está. Entonces, plata de los desayunos escolares, pues ellos se daban a esa tarea. Muy bien, Laura, gracias. Santiago Cárdenas dice, es como si no tuvieran consideración ni con los niños. Hasta ese punto llega la corrupción del país, que todo es un engaño. Eso es cierto. Lo que les digo, chicos, no es armar revolución, pero al menos seamos realistas de nuestra realidad, de la realidad de nuestro país. ¿Qué me dicen de esta? Esta es más actual. ¿Qué interpretan de esta? ¿Quién quiera participar? Sofía, ¿te gustaría Como lo participar? que, Ah, perdón, Santiago. como lo que pasó en Alcosto, por decirlo así. Mírala bien. Puedo participar yo. Sebastián, dale. O sea, Bueno, hágale, Julián. Julián, entonces. Julián.
como que, digamos, hemos podido vivir tanto tiempo como con la corrupción y no vamos a poder vivir como con el virus actual, por decirlo así. Sí, en parte, No. sí, es una crítica a eso. Sebastián, ¿qué entiendes tú? Pues sí, sí, o sea, como, ¿por qué no nos quejamos de la corrupción y si nos quejamos por un virus? O sea, que apenas llegó y digamos, y hemos sobrellevado la vida, hemos sobrevivido con la corrupción, ¿cómo no vamos a sobrevivir a un virus? En parte, chicos, pero esta imagen nos dice un poquito más porque Ay, hablando ese en mercado. cifras, el dengue, el chikungunya, la misma malaria ha matado más personas en Colombia y en el mundo que el mismo coronavirus. Y en teoría es más fuerte y es más probable el contagio de dengue y chikungunya que el contacto con el mismo coronavirus. Eso es una apreciación que hacía un analista. Y entonces dice esto, hombre, ¿cómo han podido vivir tanto tiempo con este virus que es más grande de la corrupción que con el mismo COVID que es actual? ¿Sí? Entonces, y aquí Andrés Contento nos dice que es más peligroso la corrupción que el virus. Es cierto, chicos, es más peligrosa la corrupción que el mismo virus. Entonces, eso es lo que quiere decir esta imagen. Muy bien, chicos, esas interpretaciones van muy bien. Creo que terminamos con esta, la anterior. Listo, chicos. Al momento, ¿alguna pregunta, duda, comentario, algo que no haya quedado claro? ¿Este es el tema del taller evaluativo 2? ¿Este es el tema del taller evaluativo 2? No. Entonces, El tema del taller evaluativo 2, ya se los digo, ¿Es de la clase pasada? son las formas de protesta y exigencia de los derechos humanos y... Permítanme, porque no tengo... perdón. Y la vulneración de los derechos humanos. ¿Se acuerdan la presentación que hicimos sobre trata de personas? Sí, la clase Ajá. pasada, ¿no? Pero no, eso fue la antepasada, Santiago, es que el tiempo pasa muy rápido. La clase Sí, pasada sí. vimos el de la protesta. El de la sí. clase antepasada vimos sobre la vulneración de los derechos humanos con el tema de trata de personas. Esos son los dos temas del taller evaluativo. Esto va a ser del evaluativo número 3, ¿sí? Ya no del 2, Y sino del salen la 3. otra semana, ¿sí? Los No, evaluativos ese 3 ya viene a salir casi ya. Bueno, sí, maestra, yo te digo exactamente cuándo sale. Sí, claro, el 3 tiene que salir la otra semana, ¿no? Sí, la otra semana porque el 2 salió esta semana. O El dentro 2 de 2 salió hoy. semanas, de pronto. El 3 sale el 7 de julio. Uy, hasta allá. Pues, Pero Santiago, que hoy es es que nos están 23, dando de a esta 2 semana semanas, acaba ¿no? junio. A cada taller. Es cada 15 días que se está poniendo en los talleres. Entonces, ¿Listo? Ah, Chicos, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario? por mi parte, no, gracias. Listo, chicos. Espero que les haya hecho concientizar el tema, que lo hayan disfrutado. Nos vemos estos días. ¿Listo? Creo que mañana no. No. El jueves nos volvemos a ver y el viernes. Chicos, que tengan buen día. Chao. Lo mismo, profe, gracias, chao.